ruso hablante, ruso ucraniano hablante, pero hay más españoles que rusos hoy. Bien, lo importante es que estamos reunidos para leer y comentar sobre el Bhagavad Gita tal como es, y estamos en el final del capítulo 2, en el penúltimo verso, el verso número 71, que además habla de un tema muy importante, muy buscado, y al mismo tiempo una cuestión en la que hay grandes carencias para la humanidad contemporánea. Se trata del tema de la paz. Y Krishna aquí habla de cómo encontrar la paz. Esa vivencia tan buscada, como decíamos, y a la vez tan ausente. Bien, vamos a verlo. Leeremos el verso del Vedabase para que podáis verlo. ¿Se puede ver bien? Sí, ¿verdad? Aquí tenemos a Rito, Prabhu, de Krishna. Estamos en el pasillo del ashram de Nueva Brayamándala. Estamos en el pasillo porque es el sitio más calentito, donde está la estufa. El estufón. El verso dice así: Vijaya kamanya sarvan umam charati nispriha nirmamo nirahankara sashantim atigacchate. La traducción, palabra por palabra: Vijaya significa renunciando, kaman, los deseos materiales de complacencia de los sentidos, yaha, el cual, sarvan, todos, puman, una persona, charati, vive, nispriha, sin deseos, nirmama, sin un sentido de posesión, nirahankara, sin ego falso, saha, él, shantim, paz perfecta, adigachati, logra. Solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. Si alguien gustaría de leer el significado, podéis activar el micro. Si es posible, Maharaj. Sí, adelante, por favor. Dejar de tener deseos significa no desear nada para complacer los sentidos. En otras palabras, desear algo para volverse consciente de Krishna es, de hecho, no tener deseos. El estado perfecto de conciencia de Krishna consiste en entender la verdadera posición de uno como servidor eterno de Krishna, sin considerar falsamente que este cuerpo material es uno mismo y sin declararse falsamente propietario de nada en el mundo. Aquel que se halla en esta etapa perfecta sabe que como Krishna es el propietario de todo, todo debe emplearse para satisfacer a Krishna.
Arjuna no quería pelear por la satisfacción de sus propios sentidos, pero cuando se volvió plenamente consciente de Krishna, peleó, porque Krishna quería que lo hiciera. En lo que respecta a él, en lo que a él respecta, él no tenía ningún deseo de pelear, pero por Krishna, el mismo Arjuna peleó lo mejor que pudo. La verdadera ausencia de deseos la constituye el deseo de satisfacer a Krishna, y no un esfuerzo artificial por abolir los deseos. La entidad viviente no puede estar exenta de deseo ni de sentidos, pero sí tiene que cambiar la calidad de los deseos. Una persona que no tiene deseos materiales sabe sin duda que todo le pertenece a Krishna. Y Savayan Idam Sarvan, y en consecuencia no declara falsamente ser propietaria de nada. Ese conocimiento trascendental se basa en la autorrealización, es decir, en saber perfectamente bien que cada entidad viviente en su identidad espiritual es una parte integral y eterna de Krishna, y que por ende la posición eterna de la entidad viviente nunca se halla en un nivel superior o igual al de Krishna. Este concepto de conciencia de Krishna es el principio básico de la verdadera paz. Muchas gracias. El verso y la traducción de nuevo. Vihaya kamanya sarvan umams charati nispriha nirmamo nirahankara sashantim adigachati. Solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. Es un verso muy importante porque nos transmite una fórmula muy sencilla que según cómo se mire es fácil y según cómo se mire es muy difícil. Es fácil en el sentido que, prácticamente hablando, lo que nos dice es que no hay que hacer nada. No hay que hacer nada, no solamente, y no está hablando de no hacer nada externamente con el cuerpo, sino que sobre todo habla de no hacer nada internamente, porque los deseos, de hecho menciona la fórmula que el verso menciona para alcanzar la paz, es triple. Dice que hay que estar libre de deseos, y ahora analizaremos un poquito a qué se refiere esto. Eso por un lado. Por otro lado dice que no debe tener sentido de posesión, nirmama. Nir quiere decir libre de o sin, y mama es el sentido de creer que algo es mío, que algo me pertenece. Y de hecho lo vemos ya desde niños. Una de las primeras palabras que aprendemos a decir es mío, ¿verdad? Los niños pequeños, mío, mío, mío. No sé cómo se dice en ruso. ¿Cómo se dice mío en ruso? Mayo, mayo, mayo. Mayo, mayo. Muy parecido. Mayo, mayo. Maya, maya. Mayo, mayo. Esa es la tendencia natural que el alma encarnada tiene. Y es algo realmente arraigado, muy arraigado.
Y también el tercer principio que menciona el verso es ser nirahankara. Nirahankara quiere decir, nir, de nuevo, libre o sin. Ahankara se refiere al ego falso, lo que llamamos el ego material o la identidad material, que básicamente Srila Prabhupada en muchas de sus clases, que según a veces algunas personas, cuando ya llevaban tiempo escuchando acerca de Krishna, les podían parecer muy básicas, cuando Srila Prabhupada decía que no eres el cuerpo material. Hay muchas clases de Srila Prabhupada en las que nos reitera que somos distintos del cuerpo material que habitamos. Y sin embargo estamos sumamente identificados con el cuerpo y con la mente materiales. Eso se le llama el ego falso. El ego falso también tiene un sentido de, digamos, el significado del ego falso es creer que nosotros somos los que hacemos y deshacemos. A veces se utiliza una expresión coloquial. A ver, ¿quién parte el turrón aquí? Ahora se acercan las Navidades, ¿verdad? Y la gente toma turrones. Hay turrones vegetarianos y hay devotos que hacen incluso turrón. Yo lo he visto en el templo de Barcelona y en algunos lugares. Algunas devotas que son muy buenas cocineras hacen turrón y lo venden a toda la comunidad de devotos para que tengan turrón prasada. Y a veces se utiliza esa expresión. ¿Quién parte el turrón? ¿Se entiende, no? La expresión, ¿quién parte el turrón? ¿Quién hace y deshace? Y normalmente pensamos que somos nosotros los hacedores. Creemos que somos los controladores de lo que pasa en nuestras vidas. Pero si analizamos la realidad de los hechos, vemos que no es así, que hay fuerzas superiores de la naturaleza material y por encima de todo la fuerza de Dios, la fuerza de Krishna, que mueven las cosas más allá de nuestro control. Ahora mismo tenemos aquí en Nueva Vrayamandala, todavía tenemos la buena fortuna de tener a Krishnalila Devidasi, Krishnalila Mataji, la devota terapeuta. Algunos, sobre todo las devotas, quizás la conocen más. Algunos devotos también. Da clases muy, muy buenas y da un enfoque de la conciencia de Krishna tocando partes de la personalidad más sutiles. Digamos, toca la parte de los sentimientos, los deseos, las necesidades de la persona, de una perspectiva muy, muy interesante, distinta, iluminadora, y que equilibra muchas veces el exceso de renuncia artificial que muchas veces por falta de entendimiento maduro de la conciencia de Krishna podemos aplicar en nuestras vidas. Ha dado el curso que estaba dando, hay como 20 y tantos devotos que han participado, algunos residentes de Nueva Vrayamandala y otros que han venido de otras partes
de España, incluso algunos de fuera de España. Y el tema del curso es el trauma, el cómo entender mejor el trauma para poder responder a ello cuando nos afecta. De hecho, expertos en este tema, en el ámbito profesional, dicen que más del 90% de las personas sufren o sufrimos de traumas en la vida por experiencias muy fuertes que hemos tenido, por pérdidas, por sentirnos descuidados o solos. Hay diferentes causas de por qué esto puede ocurrir. Y uno de los temas que ha salido en el curso, claro, el enfoque que ella da como terapeuta profesional, y ahora tiene 80 y tantos años, lleva ejerciendo, si no lleva 50 años, pues poco le falta, quizás hasta más de 50 años, y todavía se mantiene muy energética y muy viva en la forma en que transmite. Y uno de los temas que mencionaba, tanto al tratar con problemas internos que podamos tener, como al tratar con acompañar a otras personas que puedan acudir a nosotros buscando refugio, apoyo o algún tipo de guía o orientación. Decía que muchas veces es mejor el tomar la actitud que es la que se menciona en el Bhagavad Gita, de no hacer nada. No hacer nada, hay que entenderlo bien esto, porque Krishna le dijo a Arjuna que peleara, pero al mismo tiempo le dijo que no hiciera nada, es decir, que él no se considerara que era el hacedor. Y estoy explicando esto precisamente por el significado del término ahankara. Si os fijáis en el verso, dice nirmamo nirahankara. Ahankara quiere decir el ego falso. Y si analizamos la etimología de la palabra, veremos que hay dos términos sánscritos que están unidos en uno. Aham quiere decir yo, y kara, con K de Krishna, kara significa hacer. Yo soy el hacedor. Así que el pensar que yo soy el hacedor, eso sería lo que llamamos ego falso. Y por eso Krishna le dice a Arjuna, nimita matram bhava savya sachin. Eso se lo dijo después de que le muestra la forma universal. Sabéis que cuando Arjuna vio la forma universal, vio una forma temible, con muchas caras con bocas abiertas, y los soldados del campo de batalla de Kurukshetra, eso lo vio antes de empezar la batalla. Es como si el futbolista, antes de empezar el partido, la final de la Copa Mundial, ahora parece que van a hacer el Mundial en Qatar, dicen, el Mundial de Fútbol, ¿no? Es así, ¿no? No estoy mal informado. No sé cuándo empieza, hasta ahí no. Dicen que empieza mañana, me dijo. Bueno, mañana, sí. Algunos devotos del ashram que están más al día con
Hoy empezaba ya. Ahora ya, hoy empezaba. Hoy empezaba. Hoy. Hoy es domingo, claro. Bien, así que es como si alguien antes de empezar el torneo, el campeonato, ya ve todo lo que va a pasar, ve los lesionados, los goles que se van a meter y visualiza todo. Y Arjuna pudo visualizar cómo entraban en las bocas de la forma universal todos los guerreros, entraban y eran aplastados entre los dientes de esa infinidad de bocas y de caras. Algunas de las bocas sacaban fuego y era algo que producía temor. Era como ver, como a veces nos asustan en las noticias, nos asustan con la amenaza de bomba nuclear, a veces. ¿Verdad? Últimamente tratan de asustar. Bueno, de una manera u otra mencionan esto y naturalmente a muchas personas las puede asustar y preocupar de lo que va a pasar. Así que en el caso de Arjuna vio todo eso y le preguntó a Krishna, dime por favor quién eres, porque describió todo lo que veía y era algo terrible ver tanta destrucción y a su propio abuelo, su maestro, muchos seres queridos, gente los guerreros del ejército contrario, guerreros de su propio ejército, todos entraban por las bocas y eran destruidos. Y Krishna, después de decirle que yo soy el tiempo, el destructor de los mundos, y he venido para cumplir esta misión. Esta misión en este caso era la destrucción a través de Kurukshetra, lo cual es algo que suena muy fuerte, pero así está mencionado en el capítulo 11 del Gita. Después de esto, Krishna le dice a Arjuna que en realidad todos ya están muertos, tú no tienes que hacer nada. Y le dice, tan solo conviértete en un instrumento en esta contienda. Yo ya lo he hecho todo, yo ya los he matado a todos. La propia naturaleza ya lo ha hecho. Solamente tú vuélvete un instrumento. Y ese actuar como instrumento, dejando a un lado el sentido de ego material, el yo y lo mío en el ámbito ignorante, por expresarlo de alguna manera lo más clara posible. Ese creer que somos los hacedores es lo que se denomina ego falso. Así que la fórmula que describe en este verso, hemos dicho que eran 3 cosas. Liberarse de los deseos, y ahora ahondaremos un poquito más en esto. Liberarse del sentido de posesión y liberarse del ego falso. Esa identificación con la identidad material, valga la redundancia, y el creer que nosotros somos los que hacemos y deshacemos en nuestras vidas. Y en durante el curso, fijaos lo heavy que puede ser y lo gráfico que puede ser la naturaleza material. Una de las devotas o amigas de las devotas es una persona que es muy amiga con una devota y es devota en su corazón también porque habla de Krishna, pero yo no la conozco tanto, la conozco muy poquito. Justo ayer, que el curso ha durado 3 días, yo he participado
en los 3 días, miércoles, jueves y viernes, y sábado y domingo hacían talleres para ahondar más. Y justo ayer ha pasado algo muy heavy, y es que a esta devota o amiga de los devotos la llamaron diciendo que había fallecido un sobrino, era un miembro de su familia, tipo sobrino, tipo o hijo de sobrino, algo así, pero era alguien conectado a la familia en un accidente de moto, un joven de 28 años. Afortunadamente para ella se ha sentido arropada, el taller la ha arropado mucho evidentemente es algo sumamente doloroso, y Krishna ha hecho los arreglos para que cuando ocurre esté bien arropada. Pero simplemente comento esto para ilustrar cómo no tenemos control en la vida. Nuestro control es muy pequeño. Aunque nos creemos que controlamos mucho, pero el control que tenemos es pequeñito. Es pequeñito, ¿verdad? Muy poca cosa. Y así es como funcionan las cosas. Lo que sí podemos controlar es nuestros deseos, en cierto grado. O por lo menos podemos, en cierto grado, controlar cómo escogemos. Es decir, tenemos una fuerza, lo que se llamaría la fuerza de voluntad, o el sentido de volición, que es que nosotros podemos escoger algo. Por lo menos podemos pedirlo, como por ejemplo en la Biblia se dice: pedid y recibiréis, decía el Señor Jesucristo. Así que sí podemos pedir, o podemos en el corazón desear algo. Cuando se dice aquí que una persona está libre de deseos, y en otras partes de sus libros, Srila Prabhupada habla como en realidad ese estado lo alcanzan los devotos. Y se entiende que los devotos se refiere a devotos que han madurado en su conciencia de Krishna. Ayer o anteayer me compartieron un vídeo en el que un discípulo de Srila Prabhupada, Abhiram Prabhu, que estuvo presente en el año 1977 durante algunas de las conversaciones famosas que Srila Prabhupada tuvo sobre el Varnashrama Dharma. ¿Sabéis? El Varnashrama Dharma se refiere a las divisiones de trabajo, divisiones de actividad social, profesional, y también las divisiones espirituales en las etapas de vida, como estudiantes, como personas que viven en familia, como personas que se retiran de las actividades sociales y como personas que renuncian a todo. Y entonces comentaba cómo estamos hablando de 1977, cuando a Srila Prabhupada le quedaban solamente unos pocos meses de presencia física en este mundo. Y Srila Prabhupada ya parecía que lo veía, ya lo tenía claro que eso iba a suceder, su cuerpo le estaba
estaba fallando bastante, y en una reunión que tenía con 4 discípulos, según contaba este devoto Abhiram Prabhu, testigo directo, y curiosamente mencionó que los otros 3 discípulos de Srila Prabhupada ya han partido de este mundo. Uno, su santidad Tamal Krishna Maharaj, otro Brahmananda Prabhu, el primer presidente de templo de ISKCON en Nueva York, fue el famoso Brahmananda, y otro devoto que fue secretario o sirviente personal de Srila Prabhupada, Upendra Prabhu. Esos 3 últimos ya habían partido, y él estaba compartiendo su testimonio. Y Srila Prabhupada decía que yo no tengo, citaba un verso del Bhagavad Gita que dice Brahma Bhutta Prachanatma Nashochati Nakankshati, que la persona que está en el plano espiritual se encuentra plenamente satisfecha, Prachanatma, y no desea nada, no tiene anhelos, ni se lamenta por nada. Y Srila Prabhupada citó este verso y dijo, yo no tengo nada de lo que lamentarme. Pero luego se autocorrigió, dijo, bueno, sí, tengo una cosa que lamento, y es no haber podido establecer el Varnashrama Dharma. Porque Prabhupada tenía un deseo, eso fue en el último año, quería ir a Itanagari, a una de las granjas principales de ISKCON en Estados Unidos, que él había fundado, había visitado varias veces, se encuentra en el estado de Pensilvania, y él quería ir allí para establecer el Varna Ashram. Quería dar un ejemplo de una sociedad en la que se vive con un estilo de vida sencillo, dependiendo de la tierra, del cuidado de las vacas, y un estilo de vida natural, dependiendo lo menos posible de esta civilización Ugra Karma. Ugra Karma, los que habéis estudiado el Bhakti Shastri, quizás recordaréis, Ugra Karma se refiere al trabajo horrible. Ugra quiere decir horrible, como por ejemplo el trabajo en las minas oscuras o en las fábricas llenas de humo, de contaminación, en las grandes urbes, grandes metalurgias, etc. Todo eso es Ugra Karma, trabajo fructífero. Ahora también Ugra Karma es a través de las máquinas, de los ordenadores, las armas, todo ello es trabajo horrible, trabajo destructivo. Y Prabhupada quería fomentar un estilo de vida más sano. Y también, según explicaba este discípulo de Srila Prabhupada, Abhiram, que en realidad Prabhupada hablaba mucho de esto también, porque había visto que muchos de sus discípulos no eran capaces de mantenerse en el plano espiritual y de mantenerse vivos, activos, en conciencia de Krishna. Digamos que lo que llamamos coloquialmente en las expresiones de ISKCON, se caían. Veía que muchos discípulos caían del plano espiritual y se ocupaban de nuevo en actividades materiales. Y entonces le dijo un devoto, fue el propio Tamal Krishna Maharaj, le dijo a Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, sí, pero nosotros no somos Vaishnavas devotos, como queriendo decir que los Vaishnavas son trascendentales al Varnashrama Dharma,
Y Prabhupada le respondió, dijo, Vaishnava no es algo común y corriente. Estamos tratando de ser Vaishnavas. Es decir, que ser Vaishnava no es cualquier cosa. Y esto lo comento en relación a lo que se menciona aquí, que el Vaishnava que está libre de deseos. Y hay un verso en el Chaitanya Charitamrita, la biografía sagrada de Chaitanya Mahaprabhu que escribió Krishnadas Kaviraj Goswami. Voy a anotar el número de verso en el chat de este Zoom, o si lo queréis leer. Es en el Madhya Lila, capítulo 19, el verso 149. Este verso describe, el capítulo 19, describe lo que se llama Rupa Shiksha, que son las instrucciones que Sri Chaitanya Mahaprabhu le dio a Rupa Goswami. Y el verso dice, habla del tema del verso de hoy, de la paz. Chaitanya Mahaprabhu, tal como lo explica Krishnadas Kaviraj Goswami, le está instruyendo a Rupa Goswami y le dice, Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta. Bhukti Mukti Siddhi Kami Shakali Ashanta. Vamos a explicar qué significa esto. Krishna Bhakta, el devoto de Krishna, Nishkama, Nishkama quiere decir está libre de deseos, indicando que no tiene deseos materiales, deseos separados del deseo de Krishna. Cuando se dice no tener deseos, significa estar desconectado. Al no tener deseos es porque la persona está conectada al deseo divino, al deseo de Dios. Y eso hace que suelte todos los demás deseos. Krishna Bhakta Nishkama, y dice, Ataeva Shanta. El devoto de Krishna, porque es Nishkama, está libre de deseos, Ataeva Shanta. Shanta tiene paz. Shanti. Y dice que todos los demás, y entonces menciona 3 grupos de personas que tienen deseos. Bhukti, Mukti, Siddhi, Kami. Kami quiere decir una persona que tiene deseos. Un grupo es el que desea Bhukti. Bhukti significa el que desea complacer los sentidos. Mukti. Mukti es el que desea la liberación del sufrimiento, la liberación del karma o del nacimiento y la muerte, pero lo hace con un sentido egoísta. Como sufro, quiero que me liberen de esto. Sáquenme de la cárcel. Ese sería otro tipo de deseo. Y luego Siddhi. Siddhi se refiere al deseo de perfección yógica o mágica. Los yogis desean algún tipo de poder sobrenatural que pueda controlar las mentes de otras personas, que pueda hacer cosas increíbles. A veces vemos que hay magos que son increíbles, hacen cosas espectaculares. Y hay yogis que buscan tener ese tipo de poderes. Dice Bhukti, Mukti, Siddhi, Kami. Estas personas que tienen deseos de un tipo o de otro, o de varios tipos, complacencia de los sentidos, liberación o poderes sobrenaturales. Shakali, Shakali quiere decir todos ellos, todos, Shakali. Shakali Ashanta. Todos ellos no tienen paz.
No tienen paz porque quieren algo. Cuando alguien busca algo para sí mismo, la mente no puede estar tranquila, no puede estar en paz. Así que esta es la fórmula que se menciona en este verso. Y me gustaría mirar, a veces lo hemos hecho, también miramos a los comentarios de Baladeva Vidyabhushana, en su Gita Bhushana, sobre el Gita. Hace un comentario cortito sobre este verso. Y en el comentario menciona dos significados. Curiosamente, se habla del Charati Nispriha, en la segunda línea del verso. Lo explica de otra manera. Se habla de Charati Nispriha como alguien que vive libre de deseos. Digamos que Krishna lo ha reiterado. Primero dice Vihaya Kaman Yasarvam. Vihaya quiere decir renuncia o abandona. Kaman, los deseos. Ya es quien, qué persona. Sarvan, todos. Abandona todos los deseos. Y luego dice Pumams, Pumams esa persona. Charati Nispriha. Vive, Charati se comporta. Nispriha, libre de deseos. Dice que esa persona, aquí lo explica, en el sentido habla del comer. Lo explica así. Dice, la persona que solamente come para sobrevivir, para subsistir, después de haber renunciado a todos los objetos de los sentidos que le vienen, excepto aquello que necesita para la manutención del cuerpo, sintiéndose libre del sentido de posesión, nirmama, y desprovisto de la idea de que su cuerpo es el yo, y la ahankara, alcanza la paz. Pero es interesante que habla de que los deseos deben limitarse solamente a la subsistencia. Y esto se explica también en el segundo capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde dice Sutta Goswami, Kamasya Nendriya Pritir, Labho Jiveta Yavata, Jivasya Tattva Jikyasa, Narto Yas Cheha Karmavi, que significa que los deseos en la vida no deben ocuparse en Indriya Priti. Indriya Priti quiere decir la complacencia de los sentidos. Labho Jiveta Yavata, sino que solamente deben emplearse en la autoconservación. Es decir, para mantener el cuerpo y el alma juntos está bien el tener lo que necesitemos para mantener el cuerpo y el alma juntos, porque el cuerpo es un vehículo. Y luego dice, Jivasya Tattva Jikyasa. La vida humana tiene como fin la búsqueda de la verdad. Jivasya Tattva Jikyasa. Investigar sobre la verdad. Narto Yas Cheha Karmani. Karmavihi. Y dice, y la riqueza no debe emplearse para las cosas mundanas. Debe emplearse de nuevo para la autoconservación y para el servicio de Krishna y el servicio de la humanidad, propagando principios de la vida espiritual, de la vida trascendental. Y menciona también Baladeva Vidyabhushana otro significado, dice, otro significado es el siguiente.
aquella persona que donde quiera que vaya, habiendo renunciado a todos los objetos de los sentidos, permanece desprovista de la identidad falsa y del sentido de posesión falsos, alcanza la paz. Y luego dice, este verso responde a la pregunta y ahora nos lleva, si tenéis la Bhagavad-gita delante, podéis iros al verso 54 de este capítulo, en el que Arjuna le preguntó a Krishna cuáles son los síntomas de la persona que está situada en el plano de la trascendencia. Y una de las cosas que pregunta en la traducción de Srila Prabhupada, dice qué lenguaje usa, y luego dice cómo se sienta y cómo camina. Tuvimos una clase hace varias semanas, ya quizás meses, sobre esa parte del Gita. Y dice así, este verso responde a la pregunta cómo el Sthita Pragya, o la persona que tiene la conciencia iluminada, se mueve. Prajeta Kim. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo camina? Quiere decir cómo va por la vida. Claro, cómo camina, cómo se mueve. En la vida nos encontramos muchas cosas, personas, situaciones, pruebas, y cómo nos movemos en esas situaciones. Y básicamente está implicando, el mensaje implica que no se deja llevar por la complacencia superficial de los sentidos, más que para mantener cuerpo y el alma juntos. Y Vishwanatha Chakravarti Thakur, también en su comentario Siddhartha Darshini, escribe un párrafo cortito sobre en su comentario, que dice lo siguiente: este verso describe a la persona que no disfruta de los objetos de los sentidos porque no tiene fe en ellos. Muy interesante la perspectiva. No se ocupa en disfrutar de los objetos de los sentidos porque sabe que eso no le va a proporcionar ni paz ni felicidad. Por lo tanto, no lo ve como la meta de la vida. Está desprovista del sentido de posesión y del ego referente a su cuerpo y a los objetos relacionados con el cuerpo. Nirmama Nirahankara. Muchas gracias por vuestra escucha amable. Si queréis ahora hacer preguntas o comentarios, queréis que exploremos el tema, tenemos un ratito para ello. Swami, ¿podría repetir el libro que ha dicho del capítulo 19, versículo 49, que no me ha dado tiempo a apuntarlo? Era el versículo 149. 149 o 19, versículo 49. 19, 149. Ah, 149. ¿Y cómo se llama el libro? El libro es el Chaitanya Charitamrita. Lo voy a escribir en el chat. No sé si tiene acceso a verlo. Sí, se lo pone ahí arriba, sí. Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita, lo acabo de escribir. Rita, sí. Es la biografía sagrada. Y está en el Madhya Lila porque tiene 3 partes. Adi Lila, Madhya Lila y Antya Lila. Es el capítulo 19 del Madhya Lila, de la parte intermedia. Muchas gracias. En lengua castellana está publicado en 4 volúmenes. Yo tengo aquí uno. Sí, los tengo. Pues ahí están. En el Madhya Lila es será el tercero de los 4 volúmenes que componen toda la obra. Tercer volumen. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Yo quería preguntar si nosotros reprimimos nuestros deseos, eso artificialmente. Dicen que si reprimimos nuestros deseos artificialmente, ¿qué puede ser? ¿Cómo entender esto? Sí, en el verso 59 de este mismo capítulo, lo habréis, los que estáis haciendo el seguimiento de todos los versos, lo habréis leído y quizás comentado un poco. Se habla de este tema. Krishna dice, Vishaya vinivartante nirajarasya dejina rasavarcham rasopyasya paramdritsvani vartate, que significa que aunque una persona trate de retraer los sentidos de los objetos materiales, como hacen, por ejemplo, algunos ascetas o yogis, y también a veces devotos que no han o no hemos madurado suficientemente, se puede manifestar ese fenómeno proporcionalmente a lo que nos quede por madurar en el bhakti, en el despertar del amor por Krishna. Dice que aunque una persona trate de renunciar a los objetos de los sentidos, todavía permanece el gusto por los objetos de los sentidos. Pero que la persona que experimenta al Supremo, que experimenta la relación con Krishna, con el Ser Supremo, el supremamente atractivo, su conciencia queda fija. Porque ya no se siente atraída a esos objetos de los sentidos porque experimenta un gusto superior. Rasavarjyam rasopyasya paramdritsvani vartate. Esa experiencia del param, de lo superior, hace que pueda dejar lo inferior. De la misma manera que la persona que recibe un plato de rico prasadam, un banquete del domingo de un templo donde cocinan una variedad de preparaciones, es un mendigo de la calle que está acostumbrado a tomar un mendrugo de pan, no va a sentir la ausencia del mendrugo de pan duro cuando tome esa comida caliente tan rica. De la misma manera, al experimentar a Krishna, el alma ya no desea las cosas inferiores. Pero sí es cierto que en el plano inmaduro, como decíamos antes, Srila Prabhupada dijo, Vaishnava no es algo tan barato, estamos tratando de ser Vaishnavas. Estaba hablando evidentemente del Vaishnava maduro, el Vaishnava que está en el plano espiritual, por encima del plano neófito del Vaishnava, que a veces se denomina, técnicamente se utiliza un término, Vaishnava Praya. Vaishnava Praya quiere decir semi-Vaishnava o casi Vaishnava. Apunto en el chat. Vaishnava Praya. Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, hablando del padre y el tío de Raghunath Das Goswami, dijo, ellos son Vaishnava Praya, porque no eran devotos puros, tenían deseos materiales y todavía tenían intereses de dinero, de familia en un plano material. Así que puede ocurrir que cuando hablamos de reprimir los deseos, significa artificialmente tratar de reprimirlos, pero esa técnica no suele ser duradera.
a menos que uno madure en su experiencia espiritual, no va a ser posible el reprimir los sentidos. Reprimir me refiero a que los sentidos no actúen. Es como si no actúan físicamente, actúa en la mente. No sé si os ha pasado alguna vez de hacer un ayuno muy severo y luego por la noche estás comiendo toda la noche. No sé si os ha pasado alguna vez en sueños. Entonces dices, bueno, el ayuno, ¿hasta qué punto ha servido? Si tenía tanto deseo de comer que no me he podido esperar al día siguiente para romper el ayuno, sino que ya en sueños estaba tomando un banquete de comida. Entonces eso sería el reprimir, pero las cosas son como son, tampoco es una cuestión teórica, sino que cada uno según su nivel de desarrollo espiritual se manifiesta en el plano en donde esté y no pasa nada. Desde donde estamos podemos seguir progresando. Esa es la belleza del proceso de conciencia de Krishna, que podemos ir practicando desde el punto en que nos encontremos. ¿Responde esto a la pregunta, Bhaktinolga? Sí, yo que pensaba que nosotros muchas veces queremos parecer más maduros, entonces reprimimos mucho y luego nos tira para atrás. ¿Sabe? Cuando salta ese deseo tan fuerte y parece que esos deseos nos echan mucho para atrás. Correcto, hay que tener en el cultivo espiritual, es como en todo, hay que ser comedido. Os voy a dar un ejemplo del curso de trauma de Krishnalila Mataji, que ha dado estos días. Una de las cosas que he aprendido en el curso, yo me apunté porque como trato con muchas personas, con muchos devotos, pues a veces te pueden plantear cuestiones, problemas que experimentan en la vida, y todo lo que sean herramientas para poder ayudar son bienvenidas para poder servir a los devotos y a toda la gente que se acerque. Y el tema del trauma nunca lo sí había participado en cursos que ella había dado, como en Radhadesh, por ejemplo, cursos de constelaciones familiares, que es un tipo de terapia de counseling para ayudar a las personas, muy basada en las constelaciones de familia dentro de la línea de un terapeuta que se llama Hellinger. Luego, claro, han habido otros terapeutas que utilizan la misma técnica. Pero no conocía sobre el tema del trauma. Conocía algo que había leído aquí y allá, pero poco. Y una de las cosas que ha explicado y que ha ilustrado es que cuando hay trauma, decía que no había que mirar a los ojos al trauma. Y dio la expresión, dio el ejemplo de la historia. Yo no conozco bien esta historia, pero ella la contó de una diosa o semidiosa de la mitología griega que parece que estaba actuando muy mal y necesitaban matarla. Y hay un dios superior que da la orden de que la maten, pero le advierte que no la miren a los ojos. Quizás alguno la conozcáis, la historia. Venceslao quizás que está... No suena esa es la mitología griega. Total que al final, bueno, la matan sin ir directamente porque ella tenía el poder que si miraba a los ojos a alguien, lo fulminaba. Entonces no había que mirarla a los ojos. Y utilizaba esa historia para ilustrar que al trauma no hay que mirarlo a los ojos. ¿Y qué quiere decir esto de no mirarlo a los ojos? Significa que hay que ir poquito a poco. Es decir, la persona que está ayudando
si es sea un terapeuta o una persona que tiene que ha aprendido algo, tiene algunas habilidades para tratar el trauma en otra persona, que no lo confronta y le trata de sacar todo directamente y a la fuerza o preguntando, porque lo que hace es que ahuyenta a la persona y la persona no puede entrar, porque ha sido tan fuerte, tan dura la experiencia que no puede entrar en ella. Muchas veces los traumas están incluso olvidados. Entonces decía que había que hacer, es como cuando quieres sacar un clavo. Eso ya no lo ha dicho ella, eso lo digo yo por lo que he visto, ¿no? Cuando hay un clavo que está en la pared, lo vas moviendo de un lado a otro, ¿verdad? Lo vas moviendo poco a poco hasta que sale. No lo sacas de un golpe, tienes que ir moviendo poquito a poquito. Es lo que se dice, más vale maña que fuerza. Y en la vida espiritual es lo mismo. No hay que decir, yo renuncio a todo, yo vengo aquí devoto puro. Yo recuerdo en los años 80 teníamos lo que llamamos el programa de Bhaktas, que era el programa de novicios. En aquella época había muchísima juventud, ahora están empanados con los teléfonos móviles y con los ordenadores y vienen pocos jóvenes y a lo mejor nosotros los predicadores también estamos empanados y no predicamos suficiente, no salimos suficientemente a la calle. Cuanto más se sale a la calle, más gente viene. En aquella época había más prédica, muchos devotos jóvenes saliendo a predicar con gran vitalidad y energía, y también había muchos jóvenes buscadores que venían a los templos. Y a veces te llegaba el bhakta iluminado de turno que decía, yo vengo aquí a quedarme toda la vida. Yo cuando tenía la primera entrevista con ellos y me decían eso, sobre todo después de un tiempo de experiencia, yo para mis adentros pensaba, este va a durar poco. Porque ya lo había visto, que el que llega que llega a toda velocidad, normalmente suele ser una renuncia artificial. No es así en todos los casos, pero en muchos casos estaba. Y ahora, justo entra ahora Jagannath Prabhu, que de hecho yo estaba pensando a ver cómo estaba, y es que justo estuvimos haciendo ese servicio juntos. Estaba contando un ejemplo del programa de Bhaktas. Lo estuvimos llevando juntos en una hora llamándola. Y cuando contaba cómo cuando llegaba el Bhakta de turno que decía, yo vengo a entregarme, a quedarme toda la vida, sabíamos que eso iba a durar poco, ¿verdad? ¿Tienes algún recuerdo de esa época? Sí, bueno, en concreto así que pasaron muchos devotos en esa época, algunos como fuegos de artificio, ¿no? Algunos como fuegos artificiales. A mí lo que más me sorprendía es que muchos venían muy tocados del sufrimiento del mundo material, ¿verdad? Y cuando hacían un poco de músculo espiritual, ¿no? Y se ponían, yo notaba a veces la transformación en las caras, ¿no? Que a los pocos días ya de la cara así alargada hacia abajo, de tristeza y de pena y tal, ya la comisura de los labios se les subía hacia las orejas, ¿no? Y es verdad que desafortunadamente a algunos, pues, claro, en el momento que uno practica y empieza a practicar Bhakti Yoga, enseguida la mano de Krishna la percibe, se siente mejor
pero claro, a veces se confunde con algo falso y ahora que estoy fuerte y que me siento bien, pues vuelvo a maltratarme otra vez al mundo, al mundo fenoménico, ¿no? Pero bueno, hubo otros devotos que más sinceros que lo entendieron con más profundidad y ahí han seguido intentándolo y luchando por la vida espiritual y por desarrollar una relación profunda con Krishna, ¿no? Pero sí, fuegos artificiales vimos alguno que otro, ¿no? Sí, sí, sí. estrellas fugaces, ¿verdad? Como que pasan, la estrella fugaz. Sí, o estrellas fugaces, exactamente. Dura un ratito, pero sin una raíz profunda, ¿no? Como necesita un árbol o un bambú, ¿no? Bueno, aunque el bambú no echa mucha raíz profunda, pero se enraiza bien, ¿no? Que ni el fuego acaba con él, ¿no? Entonces, claro, es nuestro deber, nuestra responsabilidad de profundizar en los fundamentos de la conciencia de Krishna, no aceptarlos como una cosa sentimental o de moda, ¿no? Sino que es una filosofía muy profunda y que hay que aplicarla y hacer un profundo autoanálisis de nosotros mismos, ¿no? Y día a día, pues, fortaleciéndonos en nuestra relación, en nuestro canto, en nuestro día a día. Yo acabo de incorporarme porque he vuelto a hacer mercados y acabo de venir de Adra. He estado haciendo un mercado ahí hoy domingo y ahora mismo acabamos de volver, ¿no? Y por eso no he podido conectarme antes, ¿no? Bien. Pero tratar de ver la mano de Krishna en cualquier circunstancia, ¿no? Tratar como Prabhupada siempre daba ese ejemplo, ¿no? Del amante que siempre está pensando en la amada o la amada en el amante, ¿no? Aunque esté haciendo cualquier otro tipo de ocupaciones en la casa o fuera de casa, en su fuero interno, mantener ese cultivo, ¿no? De que Krishna está ahí siempre presente y aunque no lo veamos, pero nos va dando, ¿no? Nos va dando de vez en cuando nuestras indicaciones, ¿no? Nuestros puntos o microiluminaciones, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? Pequeñas microiluminaciones. Sí, sí. Gracias Bueno, por compartir. un placer estar aquí de nuevo. Gracias. No venía porque Bhakti Olga planteaba la cuestión de la renuncia artificial. Entonces, por Claro. ejemplo, de las estrellas fugaces, bhaktas y tal. Entonces Claro. se trata de eso, ir pasito a pasito. Por eso normalmente se recomienda que uno practique en el nivel que pueda hacer. Es decir, que cada persona, según en el punto en que se encuentre en la práctica espiritual, puede hacer un sadhana más intenso o menos intenso, un estilo de vida más renunciado desde el punto de vista externo, de estilo de vida. Por ejemplo, hay quien puede ser, para esa persona puede ser natural vivir en un ambiente monástico y para otra persona puede ser más natural vivir en un ambiente de familia. Cada uno tiene que buscar el entorno en el que se encuentra en su medio natural, de modo que pueda ocupar su naturaleza psicofísica en el servicio de Krishna sin que resulte artificial. No pretender que no pasa nada. Si realmente tengo algún tipo de trauma, algún tipo de problema interior que resolver y pretendo que no pasa nada, eso no soluciona el problema. Tengo que identificarlo y trabajar en ello. O por lo menos reconocerlo. Incluso si no puedo hacer nada, a veces ocurre que tenemos situaciones que no puedo hacer nada. A veces hay personas, como hace poco me contaba un devoto, que tiene una relación con una persona, una relación de pareja, que el padre la abandonó.
Si el padre la abandonó, eso naturalmente, normalmente, es una situación muy propensa a crear un trauma. Luego, claro, depende de cómo lo haya procesado la propia persona. Hay quien lo procesa de una manera y quien lo procesa de otra. Pero ciertamente es algo muy, muy fuerte. No había visto a su padre. Entonces, claro, hay cosas que no puedes hacer nada, pero por lo menos puedes aceptarla o aprender a verlo de otra manera que, por ejemplo, como soy una víctima, pobre de mí, nadie me quiere, es una serie de cosas de actitudes que no necesariamente me van a ayudar a mejorar la situación. O el otro extremo, pretendo que no pasa nada, no pasa nada, a mí no me afecta, pero luego hurgo un poco y estoy afectadísimo por la situación. Es mejor reconocer. Bhakti Olga, ¿quedó claro el tema dentro de lo posible? Sí, muchas gracias, sí, sí. Vi poco a poco. Y dije, sí, Pasito a Sí, pasito. con la ayuda de alguien. es que En italiano dicen, piano piano si va lontano. piano, piano, sí, porque el verso de hoy, Swamiji, es duro. Bueno, y el anterior y muchas otras, todos queremos felicidad y paz, bueno, primero paz y luego vendrá la felicidad, como dice el Gita, ¿no? Pero es que hay muchas aseveraciones en el Bhagavad Gita que si queremos paz no encontraremos en otro lado, si no nos rendimos a Krishna. En nuestros deseos egoístas, que finalmente son propensiones psicológicas, a veces patológicas y compulsivas, no nos llevan más que al sufrimiento. Entonces, tenemos que reconocer también nuestra enfermedad, mental y psicológica. Yo miro de esa premisa, o sea, aquí no estamos nadie cuerdos. Si estuviéramos cuerdos estaríamos en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, cada uno hacemos nuestra película, vivimos en nuestro mundo, en nuestra esfera de creencias, de educación, de paradigmas creados, en nuestra verdad subjetiva, y no nos damos más que rompernos los dientes cada poco contra el suelo, ¿no? Entonces, por nuestro propio bien y felicidad, no nos queda otra más que rendirnos a Krishna, aceptar su autoridad. Y no aceptar su autoridad, sino tratar de acercarnos a él. Él está siempre con los brazos abiertos, ¿no? O sea, tratar de incorporar a nuestra vida y, como bien has dicho, Swamiji, o sea, gradualmente. Ahora de repente voy a irme al alto del Himalaya y me voy a hacer una asceta y solo voy a alimentarme de hierbas y de aire, ¿no? Gradualmente, en la medida que uno pueda ir incorporando Krishna más y más y más en su vida cotidiana. Tratar de ver esa lectura desde el fondo, ¿no? desde la profundidad, no en lo externo puramente o fenoménico puramente dicho, ¿no? Muy bien. Que Shababharati Prabhu, que lleva rato con la mano levantada. Menos mal que esa mano no pesa, ¿no? Que... Sí, Maharaj, era respecto al punto que viste de la devota esa que estaba en el curso y que ha habido una tragedia familiar y bueno, pues que experimentaba dolor y que había sido acogida, muy, como has dicho, acogida y ayudada por todas las personas que se encontraban en el curso. Entonces, eso a mí me ha suscitado una reflexión. Es que el dolor que se experimenta o que experimentamos cuando hay la pérdida de un ser querido
o de un bien al que estamos muy apegados, ¿no? Este se manifiesta según el grado de identificación con el falso ego, ¿no? Porque más estamos identificados con el falso ego, más creemos a la posesión, que poseemos, que eso es nuestro. Y por lo tanto, cuando hay pérdida de esto, pues el dolor ese se manifiesta respecto a ese grado. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Sí, claro, sucede que el falso ego es muy profundo porque llevamos innumerables vidas aceptando cuerpos materiales y con ese sentido de identidad material, lo cual hace que nos aferremos mucho con una comprensión material de las cosas. Como dice el verso, habla de mama, mío, ese sentido de posesión. Dice que para que alcancemos la paz debemos ser nirmama, libre de sentido de posesión. Pero normalmente nos identificamos con todo lo que nos rodea, como tenemos la tendencia a verlo separado de Krishna, no vemos la mano de Krishna. En el caso de los devotos es diferente porque estamos aprendiendo, en la medida que nos volvamos más conscientes de Krishna, más vemos la mano de Krishna. Pero la persona común no ve la mano de Krishna y por lo tanto busca el refugio en lo externo. Cuando pierde algo esa persona o ese objeto tan querido, eso supone un dolor muy fuerte, el sentido de pérdida. Y es debido a ese ego, a ese sentido de posesión. Claro, es natural el que también entre devotos, si por ejemplo un amigo devoto se va de este mundo, también es algo doloroso porque queremos estar en la compañía de otros devotos. De hecho, cuando Chaitanya Mahaprabhu conversaba con Ramananda Roy y le preguntó qué era lo más doloroso en la vida, dijo que la separación de los Vaishnavas es lo más doloroso que existe. Es decir, que cuando perdemos el sangha de un Vaishnava se vuelve muy duro también. Si bien es cierto que el alivio, igual que Arjuna lo encontró recordando el Bhagavad Gita, las instrucciones de Krishna, en el Bhagavad Gita, eso se explica en el primer canto del Bhagavatam, donde se describe brevemente la partida de Krishna. Cuando Krishna partió, Arjuna estaba totalmente destrozado. Pero se empezó a recordar las enseñanzas de Krishna y eso le alivió el corazón. Y en el caso de los devotos tenemos esa buena fortuna que la asociación no se limita a la presencia física, sino que va más allá de esa presencia física y podemos manifestar la presencia de los acharyas que han partido, recordando sus instrucciones, leyendo sus libros, comentándolos, etc. Pero sí, es debido al ego falso que tenemos ese sentido de posesión y ese dolor material. No se te oye ahora, tendrás que activar. Sí, disculpe. A este respecto, pues has tocado el otro extremo del tema, ¿no? Que alguien que vive el Bhakti Yoga y que desarrolla su amor por Krishna y esto acompaña la comprensión del todo, cuando un ser querido se va, mismo si sería alguien un devoto, no quiero decir que se pueda sentir también, según el grado del desarrollo de los que quedan, de alegría, pero sí una sensación de alivio, ¿no? De pensar que el otro que se ha ido
está yendo en su progresión, en su camino, y que eso sería pues como quien pasa un examen y pasa a otra cosa, ¿no? Eso sería motivo pues si no de alegría ni de regocijo, pero sí un poco de alivio, ¿no? Sí, sí, de hecho me comentaban que en el curso hicieron, claro, no sé hasta qué punto está bien que lo comparta yo. Imagino que sí, porque he visto que la profesora no hablaba de los detalles, pero sí hablaba un poco del principio. Algo que hicieron como la devota terapeuta Krishna Lila es muy experta, no solamente en traumas, sino en constelaciones familiares, hicieron una constelación. Y yo tengo una hermana, que algunos la conocéis, Cristina, que ella también es consteladora, se ha formado como consteladora y hace terapias de constelación. Y vino al curso como alumna para aprender sobre el trauma. Y entonces cuando preguntaron quién quería hacer de la persona que había partido, ella se ofreció. Bueno, le salió, las constelaciones salen así, ¿no? Y yo le digo, ¿y cómo estabas tú? Y dice, no, yo estaba muy tranquila. Dice, normalmente el muerto es el que mejor está. Sí, porque los que se quedan debido al apego y todo están como muy... Y muchas veces el que se ha ido se ha quitado. Evidentemente luego hay más karma y todo, pero que muchas veces se dice pobre, el que se ha muerto y tal, pero a veces los que se quedan son más pobres. Pobre de lo que nos quedamos. Y de hecho, a veces las personas que han tenido experiencias de cuasi muerte, por eso de hablar, ¿no? Que han visto túneles como un túnel de luz, hay varios, digamos, patrones que se repiten, que a veces personas que pasan a un punto que casi abandonan el cuerpo, y muchas veces han explicado que han sentido una paz y un alivio increíble. Y cuando han vuelto otra vez al cuerpo, como que ha sido un bajón terrible, porque notaron un cambio muy grande. De estar atado al cuerpo material a tener una sensación de libertad, aunque fuera temporalmente, que parecía que dejaban el cuerpo y se sentían como muy ligeros, muy aliviados. Evidentemente eso dependerá del karma de la persona y de sus actos, su estado de conciencia, etc. Pero hay muchas personas que han tenido este tipo de experiencias y supongo que habréis escuchado al respecto, ¿verdad? Son unas experiencias típicas que a veces la gente atea las trata de ridiculizar, pero eso está ahí. Martín, Elena. Reverencia Guru Maharaj. Respecto a eso que tengo experiencia, he hecho varias constelaciones familiares y de verdad que pasaba peor que mis padres. Y también de exacto que hablando como del falso ego, es que muy difícil trabajarlo contigo mismo y necesitas siempre de verdad ayuda. Exacto, y hablando de la trauma, también estaba en varias sesiones de la trauma, y trauma existe de críos, por ejemplo, de padres separados y todo, y como yo he entendido bien que la trauma, pues no se queda para siempre, no puede arreglarlo, el único que la trauma tiene que como crecerlo, ¿sí? Como nosotras no somos niños, no somos las víctimas, pues ahora que hay acciones y hay reacciones. Entonces, el vivirlo, el consciente y saberlo, como diciendo, el mirarlo, tus deseos, mirar tu habla, tu comida, tu mente, todo. Y claro que es el trabajo, pues, muy difícil. Y algunas veces, pues, nosotros, pues, lo hacemos con patrones. Eso es cierto también.
que como hacían nuestros padres, el todo. Por eso el trabajo, poquito a poco, como dice Olga, que no, no vamos mañana a ser perfectos, que vamos a tener algunas veces todavía errores. Muchísimas gracias. Y tampoco se trata esa búsqueda de perfección. Nuestra perfección es reconocer lo pequeños que somos. Muchas veces es eso, simplemente reconocer que somos, en comparación con Krishna, somos chispitas, y el ponernos en nuestro lugar, esa es la perfección. Saber que soy un alma eterna, sirviente de Krishna, y soy que Krishna me quiere, tan simple como eso. Krishna me quiere y solamente yo tengo que corresponder con ese amor de Krishna en lugar de negarlo o tratar de disfrazarlo con tantas otras relaciones y apegos en el plano superficial. En realidad el Bhakti no está reñido con el apego siempre y cuando el apego sea bien enfocado. De hecho, eso lo encontramos en el tercer canto del Srimad Bhagavatam. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que el señor Kapiladeva, hablándole a su madre, Srimati Devauti Devi, dice que el apego normalmente es la causa del cautiverio, pero en el caso de cuando el apego está bien dirigido, se convierte en la causa de la liberación. A ver, un segundito, lo estoy buscando. Apego a Guru Krishna. Aquí está. Es el canto tercero. Vamos a compartir la pantalla para que podáis verlo. Prasanga macharam pasham atmana kavayo viduhu saeva sattushu krito moksha duaram apavritam. Todo hombre erudito sabe muy bien que el apego por lo material es el enredo más grande para el alma espiritual. Pero ese mismo apego, cuando se dirige a devotos autorrealizados, abre las puertas de la liberación. Moksha Dwara, Dwara quiere decir puerta, moksha de la liberación. Y apavrita se abren de par en par. Es apego a los sadhus. Sadhu en realidad significa devoto del Señor, significa también buena persona en el sentido más amplio de la expresión. Sí, ha puesto, ahora veo en el chat, y Papá puso Medusa. Sí, la que fulminaba era Medusa, sí. La que querían, a la que tenían que decapitar porque estaba haciendo estragos. Y era la que no había que mirar a los ojos. A ver, hay una pregunta de Madhava Sanguini en el chat. Dice que si esa persona o devoto es renunciante a los deseos, ¿dónde debería vivir? O sea, su hábitat. Porque a veces hasta viviendo en el templo se tienen deseos. Sí, en realidad lo más importante es que Krishna viva en su corazón. Si hace que Krishna viva en su corazón, esa es la característica de los devotos, que porque tienen a Krishna viviendo en su corazón, eso hace que vivan donde vivan, no son afectados por las circunstancias externas. Claro que es verdad que si el hábitat, si en el hábitat creas un ambiente devocional que te inspira para recordar a Krishna, va a ser más fácil que hacerlo que viva en tu corazón.
pero el dónde vivir no es tan importante como el hecho de tener a Krishna y a los devotos en el corazón. Sí que es bueno el vivir en una situación que nos permita asociarnos con devotos. Eso es importante. Es verdad que ahora con internet, pues casi que puedes hacer de alguna manera, digamos, paliar las carencias que puedan haber a través de una sangha virtual como estamos teniendo ahora. Ayer cantamos japa juntos, fue una experiencia, a mí me gustó, fue enriquecedora. No lo había hecho así, cantar un buen número de rondas juntos, online, siguiendo un sistema adaptado a lo que se podía, ¿no? Con cierto orden. Y fue bonito también escuchar a diferentes devotos cantar mientras yo cantaba mis rondas. Y todo eso, son formas de sadhu sangha que podemos aprovechar. Pero es importante el buscar la manera de tener que el apego se, digamos, frague en el sadhu sangha. Apego por los devotos. Eso nos va a ayudar mucho. De hecho, dice que abre las puertas del mundo espiritual. Abre las puertas de la cárcel del mundo material y nos da entrada a Goloka Vrindavana. Bien, llevamos ya 1 hora y 40 minutos. Yo creo que por hoy, si os parece, está bien. Podemos terminar aquí. Y Muchas gracias. ya estamos en contacto con Bhaktin Olga para ver cuándo hacemos la siguiente. Estamos en diciembre. Yo todavía no he hecho mi calendario para diciembre. Sí que tengo que bajar al sur, a Málaga. Pues a ver si me puedo escapar y paso por Almería también. A ver si... Vamos a ver cómo lo... Bien, Guru Maharaj. Lo esperamos en Málaga. Muchas gracias. Y aquí en Almería también, Mara. Aquí en Almería también. Muchísimas gracias, Maharaj. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias, Maharaj. Me ha Guru gustado mucho. Maharaj. Muchas gracias, devotos, por la oportunidad, por vuestra asociación. gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias. Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Rama. Guru Maharaj. Hare Hare. Jai. Gracias, Olga, por organizar. Yasmini. Gracias a todos. Besos a todos. Abrazos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Tita. Hare Krishna. Haribol. Hare Bol. Hare Bol.